No es justo. No debería tener que vivir así. No debería tener que pasar por todo esto. Me repugna mi propio padre. Como padre, era una persona increíble. Era un padre excelente. Pero como hombre, era malvado. Era un lobo en la piel de un cordero. El nombre de mi padre es Robert Eugene Brashears. Y se salió con la suya por casi 20 años. Antes de que el mundo supiera quién era, todo ese tiempo estuvo muerto. Toda mi vida pensé que yo había hecho algo mal. Y no fue así, fue él. Fue él. Yo todavía me siento culpable y todavía me siento avergonzada por no haber dicho nada. Desearía haber sido mayor en ese momento. Así habría podido entender todo lo que estaba pasando. Las personas habrían tenido justicia. Obtuvieron las respuestas que necesitaban, pero no consiguieron justicia. Y eso está mal. Cuando tenía 5 años, mi madre, mis 2 hermanas mayores y yo vivíamos en Huntsville, Alabama. Y en ese momento yo creía que el padre de mis hermanas mayores era mi padre. Hasta que un día, Robert Eugene Brashears fue a nuestra casa. Estábamos sentadas en la puerta y un hombre alto, apuesto y de cabello oscuro salió de su auto y dijo: «Hola, Deborah Kay, soy tu padre». Le pregunté a mi madre y ella dijo: «Sí, él es tu padre». Se acercó, me abrazó y hablamos un poco. Mi madre me explicó todo y me dijo que él trabajaba lejos y que por eso no lo veía. Pero estaban por volver a ser una pareja. Nunca me pregunté dónde había estado todo ese tiempo, pero había estado en prisión por posesión de armas. Mi padre era una persona encantadora, era muy apuesto. Cuando llegó a mi vida, hicimos viajes en familia, tuvimos todo lo que necesitamos y quisimos, y yo nunca había tenido eso antes. Pasé de ser la niña de mamá y también la niña de papá a los meses de conocerlo, solo por cómo era. Era muy cariñoso y atento. Cuando mis padres volvieron a estar juntos, nos mudamos a Arkansas. La vida en Arkansas era increíble. El primer año, todo parecía ser perfecto. Era el sueño americano y se convirtió en una completa pesadilla. Esta es una foto de mis padres, mis hermanas, mi tía y yo, la noche que nos mudamos a Arkansas con mi padre. Nunca pondría esta fotografía en mi casa. No quiero que mis hijos la vean. Si alguien que no conociera la historia viera esta fotografía, pensaría que era una familia feliz. Y nunca pensarían que el hombre de la fotografía era tan malvado y que mató a tantas personas. La primera vez que la vi, le cubrí el rostro, porque al verlo me hacía dudar de mí misma, porque amé a un hombre que era un asesino en serie. Mi padre parecía ser el padre ejemplar. Pensé que era el hombre más maravilloso del mundo, pero era alcohólico y solía decir: «Vayamos a la licorería y no le digas a tu mamá», ¿sí? Era un secreto que le ocultábamos a mi madre y no me parecía malo no decírselo. Recuerdo que un día mi madre tenía su día libre y subí con mi padre a la camioneta y ella salió corriendo de la casa y le gritó: «No te llevarás a mi hija a la maldita licorería». Esas fueron sus palabras. Y luego: «Baja a mi hija ahora mismo». Él salió de la camioneta y tuvieron una pelea.
Ese día mi padre estaba hecho un demonio y sus manos le daban un golpe tras otro. Nunca había visto a mi padre tan enojado. Jamás. Estaba aterrorizada. Ese no era el padre que conocía. Recuerdo que luego mi madre le dio una patada en la entrepierna y le dio una paliza. Él le rogó que se detuviera. Mi madre dijo, no voy a permitirlo, mis hijas no vivirán esto. Venimos aquí a tener una mejor vida y mis hijas no volverán a ver esto. Esa noche no durmió en casa y despertamos con él pidiendo que por favor lo dejáramos volver. Esa fue la única vez que él golpeó a mi madre. En esta fotografía estamos sentados jugando en la mesa de la cocina y él hace de cuenta que a una de mis hermanas. Alguien que ve esta fotografía luego de conocer los crímenes de mi padre pensaría que está haciéndole daño. Y no es así. Solo estaba jugando con nosotras. Si tan solo fuera cualquier otro hombre, estaría bien jugar así. Pero no es cualquier otro hombre. Ahora que veo esta fotografía y veo sus manos en el cuello de mi hermana, me hace pensar en ella, siendo arrastrada de la habitación a la sala de estar de nuestra casa. Porque mi padre estaba loco. Mi padre era carpintero y viajaba mucho por trabajo, pero no estoy segura de qué trabajos hacía cuando viajaba. Una vez se fue por un trabajo de un día y cuando volvió estaba muy diferente. Él se enfadaba muy fácilmente y nadie sabía por qué. No teníamos aire acondicionado en la casa, así que usábamos ventiladores. Un día estábamos con mi hermana sentadas frente a un ventilador hablando, porque cuando uno habla frente a un ventilador hace un ruido raro, y éramos ruidosas, y eso lo enfadó. Estaba molesto. Se puso violento y nos gritó, «Les dije que cerraran la boca». Y cuando se iba, mi hermana dijo algo. Tenía una mirada muy temible en su rostro. La arrastró de la habitación hasta la sala de estar y empezó a golpearla. Estábamos aterrorizadas y no sabíamos cuándo se detendría. Todavía recuerdo los gritos de mi hermana y cómo intentó escaparse. Lo recuerdo muy claramente. No era mi padre, no era una persona amorosa. Supongo que era su alter ego. Ahora que sé todo lo que sé, fue en la época en la que había cometido un homicidio. Y fue como si su vida secreta y su vida de familia se encontraran. Su actitud y su comportamiento habían cambiado por completo. Mi padre parecía muy paranoico. Él no era él mismo. Un día estábamos jugando afuera y mi padre apareció de la nada y estaba muy enfadado. Le estaba gritando a mi mamá que no volvería a prisión, que se suicidaría antes y que tenía el arma lista para hacer. Mientras mis padres discutían, un amigo de la familia sacó el arma de la camioneta. Pude verlo sacar las balas y ponerlas en su bolsillo. Se fue corriendo y mi padre se dio la vuelta justo cuando se fue. Jamás olvidaré su mirada de ese día. Sus ojos se convirtieron como si estuviera poseído por algo. Era la misma mirada que tenía cuando golpeó a mi hermana. Mi padre se subió a la camioneta y lo persiguió. Por alguna razón tenía que tener esa arma. Estaba dispuesto a matar a ese hombre por esa arma. Yo no sabía qué pensar. Pero ahora que lo pienso, el arma que se llevó ese hombre podría haber sido una de las armas que usó en alguno de sus crímenes. Mi padre estaba desesperado por recuperar esa arma, porque tenía miedo de que, si llegaba a las manos equivocadas,
lo conectaría a los crímenes que había cometido. Siento en mi corazón que esa arma estaba conectada a algún crimen o varios crímenes. Mi padre estaba obsesionado con las noticias y las miraba todo el tiempo. Las noticias nacionales en un televisor y las noticias locales en el otro. Yo pensaba que había crecido mirando las noticias con mi abuelo y que por eso era así. Y ahora sé por qué. Tenía miedo de que lo atraparan y tenía que saber con tiempo si tenía que correr para que no lo atraparan. Un día estábamos sentados mirando las noticias en familia y hablaron de un crimen de una mujer y su hija que habían sido asesinadas muy cerca de nuestra casa. Entró en la casa, amordazó y ató a la madre y a la hija. A la hija y luego las ató a ambas. Y mi madre se asustó mucho porque no había habido ningún robo, solo entraron a la casa, mataron a la madre y a la hija y se fueron. Le dijo a mi padre que estaba aterrada por nosotras, y mi padre dijo que eso nunca nos pasaría a nosotras, que no nos preocupáramos. Nunca pensamos que el hombre sentado en el sofá y que nos aseguraba que nada nos pasaría a nosotras era el hombre que lo había hecho. Mi padre sabía que lo estaban buscando, pero nunca perdió la calma. Uno pensaría que si se le apareciera su retrato en la pantalla por un crimen que cometió, se volvería loco, pero no. Su retrato apareció en la pantalla en grande. Lo vimos detenidamente y nunca en 1.000.000 de años pensamos que se trataba de mi padre. Pero 20 años después, ahora que veo el retrato que habían puesto en las noticias, era mi padre. No se parecen en nada en absoluto. Nunca habrían imaginado que este hombre era este hombre, pero eran la misma persona. Y esta es la misma persona. Y esta es la misma persona. Esta también es la misma persona. Pero ninguno se parece a él. Usaba peluca cada vez que hacía algo. El cabello cambia mucho a una persona. El color o lo que sea te hace ver muy diferente. Un día tuvimos que llevar a mi tía a una parada de autobús en Memphis, Tennessee, para que pudiera volver a Alabama. Y cuando llegamos, mi madre y mi tía se bajaron de la camioneta y entraron a la terminal para que comprara su boleto. Mientras esperábamos, la policía rodeó toda la terminal de autobuses. Y mi padre se puso muy nervioso. La policía estaba detrás de la camioneta y a los costados, en todas partes. Estaba desconcertado y miraba hacia todos lados. Se quitó las gafas y la gorra y las dejó en la parte delantera de la camioneta. Se puso severo con nosotras y nos dijo: «Cierren la boca, solo cierren la boca y no digan nada». Miraba por el espejo retrovisor y los laterales una y otra y otra y otra vez. Estaba tan sudado y tan tenso. Se notaba que él no sabía qué hacer. Y yo me preguntaba por qué estaba tan asustado y por qué actuaba así. Pero sabía que era mejor no preguntar nada. Ahora que lo pienso, creo que mi padre se quitó las gafas y la gorra porque no quería que lo vieran y pensaran que era el hombre del retrato que había dado a una niña de 14 años. Mi madre se subió a la camioneta y él dijo: «Debemos irnos, debemos irnos». Más tarde se enteraron de que era por un asunto de prostitución en la terminal de autobuses. Se asustó. Estaba aterrorizado. Pensó que habían ido a buscarlo. No sé si mi padre estaba armado ese día o no. No sé qué habría pasado si la policía se hubiese acercado a la puerta y dicho: «Disculpe, necesito que salga del vehículo». Nunca lo sabremos. Pero me aterra pensar en lo que habría pasado. Un día estábamos en el campo de softball porque mi hermana tenía un juego ese día. Mis padres fueron a verla y luego del juego nos dijeron: «Vengan un segundo, vengan a ver lo que hay en la parte trasera de la camioneta». Y decía «recién casados» en la parte trasera. Lo había escrito en el polvo.
Ellos estaban felices. Nosotras estábamos felices, pero pensé, fuimos a la escuela y no estaban casados, y ahora que nos pasaron a buscar están casados. ¿Por qué no estuvimos ahí? ¿Por qué no pudimos ir? Años después me enteré de que mi padre había decidido que iba a entrar a la casa de una mujer para la que había trabajado antes, que le cortaría la línea telefónica e iría con su arma. Creo que iba a matar a esa mujer en su casa. Pero lo atraparon cuando entraba. Cuando lo arrestaron, estuvo en la cárcel una sola noche. Y al día siguiente volvió. Y mis padres se casaron. Tu esposa no puede ser llamada para testificar en tu contra. Por eso se casaron. No se casaron porque se amaban. Solo se casaron para que no usaran a mi madre como testigo en contra de mi padre. Luego de eso, él cambió. Había cambiado por completo. Un día, mi padre estaba presente y era atento y cariñoso, y al día siguiente ya no estaba, y me dijeron que se había fugado. La fecha de su juicio por portación de armas se acercaba, y tenía miedo de la policía, y estaba intentando que no descubrieran quién era. No sabían que mi padre era un asesino. Mi madre me dijo, tu papá hizo algo malo y no quiere ir a la corte por eso, así que se fugó. Ella pensó que solo se trataba de la aportación de armas. No sabía que había hecho mucho más que eso. Pudimos ver a mi padre algunas veces. Mi madre se encargaba de eso. Un día mi madre dijo, vamos a ir a buscar a papá, y yo pensé genial, pero sabíamos que él no podía ser visto. Así que fuimos con una alfombra, y él fue en el asiento trasero. Cuando llegamos a nuestra casa, sacamos la alfombra de la camioneta, la desenrollamos y actuamos como si fuera demasiado pesada para que nosotras la cargáramos hasta la casa. La abrimos para que él pudiera salir sin que nadie lo viera. Nosotras actuamos como si estuviéramos esforzándonos para llevar la alfombra a la casa, cuando en realidad mi padre iba arrodillado detrás, y así la llevamos hasta la casa. En ese momento, cuando era niña, me pareció divertido. Sabía que tenía que mantener a mi padre y todo lo que había hecho en secreto, o si no lo atraparían. Quería tanto a mi padre que no importaba lo que tuviera que hacer. Yo hacía todo. No hacía preguntas ni me interesaba, porque tenía un papá. No se lo dije a nadie porque no quería que atraparan a mi padre, no quería que se lo llevaran, porque sabía que mi padre había dicho que no volvería a prisión. Era un cobarde y me manipuló. Desearía haber dicho algo cuando era niña. Desearía haberle dicho a la policía que mi padre estaba en mi casa. Lo habrían atrapado y lo habrían condenado por todo. Pero no lo hice. Hice lo que mi padre me dijo. Es muy difícil no culparme porque sabía que se había dado a la fuga. Sabía que estaba mal y debería haber dicho algo, y no lo hice. Vivimos de nuevo el sueño americano un par de días, y luego se fue. Lo volvimos a ver cuando fuimos a Kennett, Missouri. Mi madre recibió una tarjeta prepaga por correo y un número de teléfono, y cuando llamó era mi padre, que dijo que estaba en un hotel en Kennett y quería vernos. Llegamos al hotel y fuimos a su habitación. Mi padre estaba tan feliz de vernos, nos abrazó y nosotras a él, pero cuando entramos, mi madre nos calmó y nos dijo que el nombre de nuestro padre era Mitch, que la habitación estaba a ese nombre y que si alguien preguntaba, su nombre era Mitch. Fue difícil para mí llamarlo Mitch porque era mi papá, pero sabía que todo lo que mi madre nos pedía y que mi padre también nos pedía era para que él estuviera seguro y no fuera a la cárcel. Parecía despreocupado, como si no tuviera ningún problema en el mundo. No parecía estar estresado como lo había visto antes, y era como estar de vacaciones en un hotel.
Fue increíble. Nunca la habíamos pasado tan bien desde que se había dado a la fuga. Antes de irnos del hotel para ir a comer, él fue al baño y volvió con el cabello mucho más rubio. Era una peluca. Y además tenía sus gafas de sol y una gorra. Yo sabía por qué tenía que usar eso. Porque se había dado a la fuga y la policía no descubriría quién era. Se veía como un tipo normal, pero con otro color de cabello. Luego de que se disfrazara, salimos a comer y de compras. Nos llevó a un supermercado, me compró un oso y en él escribí "Amo a papá". Este es el oso que me compró. Cuando fuimos de compras y le escribí "Amo a papá" por todas partes. Nos dejábamos mensajes aquí todo el tiempo. Yo lo escribí en un brazo y luego él me respondió en el otro. "Yo también te amo mucho, cariño". Y me lo devolvió. Esa noche nos la pasamos escribiendo cosas. Me fui a dormir abrazando el oso y me desperté con la policía en la habitación. Desperté en mi cama y había policías por todas partes. Creo que había unos 20 oficiales en la habitación, con armas y linternas. Mi padre tenía un arma en la cabeza. Le gritaban, "Por favor, baje el arma, por favor, baje el arma", y no lo hacía. Nuestro padre no sabía por qué estaba la policía. Pensé que habían venido por mi culpa. Tal vez porque lo había llamado papá, porque no podía llamarlo Mitch. Era mi papá, era difícil llamarlo de otra forma. Luego supe la razón por la que habían venido, y era porque estaban investigando una placa robada. No sabían que había cometido algún crimen, pero él pensó que lo habían atrapado por todo. Mi padre se veía asustado. Estaba aterrorizado, como un perro acobardado en una esquina que sabe que hizo algo malo. Su mirada buscaba una salida, pero sabía que no había una salida. ¡Baje el arma! Él sabía cómo iba a terminar ese día. Mi hermana se levantó, estiró los brazos y dijo, "No van a dispararle a mi papá", y luego nos escoltaron fuera de la habitación. Él no quería que nos fuéramos, porque yo sabía, mi hermana sabía y mi mamá sabía que apenas saliéramos de la habitación, esa sería la última vez que lo veríamos con vida. Nos sentaron en el final del pasillo y yo estaba en estado de shock. No podía creer que me había despertado rodeada de policías, con mi madre gritando que no viéramos lo que sucedía detrás mío. Pensaba que tal vez era todo un sueño, que nada de eso estaba pasando. Intentaron convencerlo de que no se disparara. Intentaron detenerlo, pero no pudieron. Nos llevaron a la estación de policía y nos interrogaron. Dijimos, "Él es Mitch". No conozco su apellido, él es Mitch. No iba a ser la que delatara a mi papá. Mi mamá me levantó y me puso en su regazo. Y media hora después, una oficial de policía entró y pateó su silla. Y dijo, "Bueno, sabemos quién es y ya no tienen que preocuparse por él porque se disparó". Lo recuerdo bien. No lo entendí y luego nos dirigimos al hospital. Estábamos en una habitación del hospital, viendo la televisión, cuando mi madre y mi abuelo entraron y nos dijeron que tenían que hablar con nosotras. Me dijeron que mi papá se había muerto. Me dijeron que tenía un disparo en la cabeza, que había matado su cerebro y que sin el cerebro el cuerpo no funciona. Lo mantenían vivo porque era donante de órganos. Pregunté si podía verlo y cuando entramos a la habitación, todo su rostro estaba vendado, solo podía verse el mentón. Pude tomar su mano y recuerdo sentir que estaba tibia.
y me pregunté, ¿cómo está muerto si su mano está tibia? Él decidió morir. Él decidió quitarse la vida. ¿Por qué alguien haría eso por portación de armas? Cuando me enteré que se suicidó, me hizo creer que fue porque no me amaba, que nunca me amó. Podría haber ido a verlo a la cárcel si lo arrestaban. Que él estuviera tras las rejas no significaba que mi vida terminara, pero mi vida se detuvo el día que se suicidó. Él prefirió morir que verme del otro lado del vidrio. Sentí que mi padre me odiaba y que no le importaba. ¿Qué fue lo que te hice, papá, para que me odiaras así? Eso pensé por 20 años. Conocí todos los detalles de lo que había hecho mi padre en septiembre de 2018. Yo era ama de casa, mi esposo trabajaba a tiempo completo y alguien llamó a la puerta. Tuve un presentimiento instantáneo y luego me dijeron que mi padre era un asesino en serie. Me dijeron que mi padre era sospechoso de 3 homicidios, una violación y un intento de robo. Se salió con la suya por casi 20 años, antes de que alguien supiera quién era. Todo ese tiempo estuvo muerto. Tenían ADN de la última escena del crimen. Y yo conocía sobre las pruebas de genética. Y les pregunté si necesitaban mi ADN, una fotografía de él o algo así. Y dijeron, tenemos lo necesario en el auto. ¿Le molestaría? Y les dije que lo haría. Les di todo lo que necesitaban, porque quería que se fueran lo antes posible, para estar en mi casa y llorar, porque sabía que era verdad. Cuando se fueron los detectives, comencé a investigar. Busqué sobre todo y sobre todos los casos. Los crímenes de mi padre comenzaron en 1983. Fue a prisión en 1985 en Florida por intentar asesinar y violar a una mujer, que por suerte sobrevivió. Y luego en 1990 apenas salió, él mató a Jenny Citricki. Entró a su casa, la golpeó, la violó y la estranguló. La dejó en su bañera y escribió en su espejo, no a mi familia, para despistar. Jenny fue asesinada en 1990 y yo nací un año después, pero cuando la mató, él ya estaba saliendo con mi madre. En 1992, en Cobb County, Georgia, fue a prisión por hacerse pasar por oficial de policía y por ser un delincuente en posesión de un arma. Salió de prisión en 1997 y se fue a Memphis, Tennessee. En ese mismo año, violó a una niña de 14 años y la dejó con vida. En 1998, en Missouri, nuestro padre mató a una madre y a su hija, además de a la hija. También, en 1998, entró en una casa de Arkansas y cortó la línea telefónica y lo atraparon. Poco después de eso fue cuando se dio a la fuga. La línea de tiempo de los crímenes coincide con los lugares donde vivía. Todas las fechas coincidían y dije, sé en mi corazón y en mi interior que mi padre es la persona que hizo todo esto. Esta es Jenny Citricki. Este es el artículo de su caso. Cuando supe cómo la lastimó y que la estranguló, me hizo pensar en nuestra fotografía familiar, donde le toma el cuello a mi hermana. Cuando veo esa fotografía, pienso en esa mujer inocente que no mereció que le hicieran esto. Nunca tuvo la oportunidad de convertirse en esposa, en madre, en nada. ¿Qué le pasa a uno
por la cabeza para herir a una mujer inocente. Y luego miro esta y duele aún más, porque esta pequeña niña tenía la misma edad que yo, o que mis hermanas. Y la esposa. Él tenía a su esposa. No pensó en su familia y en lo que le pasaría a esa familia cuando la encontraran como las dejó. Pero no le importó. Mi ADN ayudó a identificar el ADN de mi padre en la escena del crimen, en múltiples escenas. Y en ese momento no sentí que había defraudado a mi padre como lo sentí toda mi vida. Sentí que había ayudado a muchas personas. No sentí que lo había traicionado, porque él me había traicionado primero. En ese momento sentí odio por mi padre, y no me gusta para nada esa palabra, pero odiaba a mi padre. Sospecho que mi padre había cometido otros delitos que nunca fueron descubiertos, y los investigadores sospechaban que cometió muchos más, en especial de mujeres. Pero nadie lo sabe. Esas noticias mataron a mi madre. Tenía cirrosis. Murió el 23 de diciembre de 2018. Se sentía culpable porque podría haber entregado a su esposo, pero decidió no hacerlo porque pensaba que era por una simple posesión de armas. Podría haber salvado vidas. Se rindió. Ya no quería vivir más. No quería que la gente la viera y le preguntara cómo pudo haber tenido a un esposo asesino y no saberlo. Extraño tanto a mi mamá. Y eso es lo que más me duele de todo esto. Odio a mi padre aún más porque mi madre ya no está por culpa suya. Un llamado a mi puerta cambió mi vida completamente. Y todavía sigo intentando lidiar con eso desde entonces. Cada día es una batalla. No tengo idea de cuánto tiempo me tomará sanar. No tengo idea. Pasé de ser la hija de Robert Eugene Brashears a ser la hija de un asesino en serie y violador. ¿Cómo se deja de amar a alguien que fue un asesino en serie? Y que la mitad de tus genes, la mitad de mis genes vienen de él. ¿Y cómo puedo decir que lo amo? No importa lo que haga, no importa cuánto lo intente, nunca podré escapar de eso. Porque siempre está en mi mente. Sé que no es mi culpa, pero todavía lucho con eso todos los días. Y quiero un día poder despertarme y no recordar que soy la hija de una serie.